Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy día vamos a ver lo que es la colección de la guía número 3. Tiene que ver con la guía número 6 que ya realizamos sobre el imperialismo y se trata de los efectos del imperialismo en las colonias. Son una serie de textos que ustedes van a tener que analizar y luego responder algunas preguntas. En el número 1, por ejemplo, tenemos un texto que se titula Las atrocidades en el Congo belga. El Congo, debido a sus recursos, fue un territorio muy apetecido por varias de las potencias europeas de la época, como los ingleses, los franceses. Finalmente se le da a los belgas, ¿cierto?, a Leopoldo II en la conferencia de Berlín de 1884. La situación de los belgas en el Congo fue una situación de violencia, ya que se utiliza con los indígenas del Congo trabajo forzado, esclavitud, incluso mutilaciones, todo esto de manera de poder explotar y tener los recursos necesarios para continuar lo que es la revolución industrial. Todo esto queda plasmado en el trabajo de Alice Seeley, que fotografía las atrocidades del Congo belga y las consecuencias del maltrato que tienen los belgas obviamente con ellos. Después de leer, ¿cierto?, la fuente, hay que analizar y responder a qué se refiere el título del texto con las atrocidades del Congo belga. Tenemos qué recursos obtenían los belgas del Congo, está claramente descrito. ¿Cómo era el trabajo al que eran sometidos los indígenas en el Congo? Y finalmente, ¿cuál fue el papel de Alice Seeley? En un segundo texto tenemos la rebelión de los Boxers en China. Los Boxers eran un grupo que se impuso al dominio de Japón imperialista sobre el territorio de China. Y bueno, vamos a ver las consecuencias que tuvo esta rebelión. Y responde las preguntas que dice: ¿qué sucedió en 1895? ¿Cuáles fueron los efectos de esto? ¿Quiénes eran los Boxers? Y finalmente, ¿cómo termina la rebelión de los Boxers? Y en el tercer texto, que es el último, tenemos la rebelión de los cipayos en India. En India también ocurrió un proceso muy similar. Los cipayos no estaban de acuerdo con que los ingleses llegaran, se establecieran y explotaran los recursos de la India. Por tanto, también se rebelan. Y finalmente vamos a ver descrita claramente qué es lo que pasa con esta rebelión. Responden entonces las preguntas: ¿quiénes eran los cipayos? ¿Por qué se amotinaron en contra de los ingleses? ¿Cómo se relaciona el conflicto con la religión? También hay un aspecto ahí clave. ¿Cómo se desarrolló la rebelión? Descrita paso a paso. ¿Y cómo termina la rebelión de los cipayos? Finalmente, ¿por qué crees que se le llamaba a la India la joya de la corona inglesa? Una vez que terminen estas preguntas, se archiva entonces en la carpeta de Historia y Geografía la guía número 7. Esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, les envío un fuerte abrazo.